Hoy para mí es un día muy especial de poder estar frente a ustedes, mis hermanos, y poder compartir la palabra de nuestro Dios. Y también me da mucha alegría, ¿verdad?, que nuestros pastores, ¿verdad?, nos tomen en cuenta también, ¿no?, para dar la palabra de nuestro Dios. Y yo sé que son de mucha bendición y bendecimos sus vidas. Y también vamos a leer, ¿verdad?, la palabra de nuestro Dios. Si puede sacar su Biblia, mis hermanos. El tema del día de hoy, mis hermanos, se llama el día de hacer cuentas llegó. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 31, mis hermanos. Gloria a Dios. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día, que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron sus cuerpos en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán. Y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Gloria al Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, poderoso Dios, por este tiempo, mi Señor, en el cual se compartirá esta palabra, Señor. Y sin duda, Dios mío, recibiremos tu bendición, Señor, y así también reflexionaremos, Padre, de lo que en nuestro corazón hay, mi Señor. Te pedimos que tomes tú el control, Señor, de principio a fin, Padre. Y sabemos, Dios mío, que esta palabra caerá en buena tierra, mi Señor. Te pido que obres con poder sobre nuestras vidas, Señor. Usa mis labios, Señor. Usa mi corazón. Usa mi entendimiento, Padre, para poder, Señor, declarar la palabra, Señor, que está escrita en este poderoso libro, Señor, el cual es tu misma boca, Señor, hablando a nuestro ser y a nuestros pensamientos, Señor, y a nuestro corazón. Tú mereces toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Puede tomar su lugar, mis hermanitos. Para mí, mis hermanos, ha sido mucha bendición el estar aquí al frente, ¿verdad? Al frente de ustedes, y el poder
leer, ¿verdad?, la palabra de nuestro Dios, el cual también trae, así como reflexión, trae bendición. Y como dice el tema también, ¿verdad?, es el día de hacer cuentas llegó. ¿Lo puede decir, mis hermanos, a la cuenta de 3, 2, 3? Yo no sé si en algún momento usted ha entregado cuentas o ha hecho cuentas, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que toda la mayoría de los que estamos aquí, en algún momento, mis hermanos, hemos hecho cuentas, ¿verdad? En algún momento tal vez nos fuimos no sé, pedimos algún crédito o sacamos alguna casa a crédito o un coche o incluso le debemos, ¿verdad?, a alguna persona. Pero sin embargo, hay un momento en el cual si usted se toma para hacer cuentas. Y cuando usted hace cuenta, mis hermanos, también a la vez, mis hermanos, sé que en el fondo de su corazón no quisiera soltar, ¿verdad?, lo que usted ha juntado para poder liquidar esa cuenta, ¿verdad? Pero cuando usted lo hace también, se abren puertas también de bendición. Pero también tristemente hay en la actualidad, mis hermanos, hay gente también que se pone a hacer cuentas o incluso entre personas que viven corruptamente, mis hermanos, también ellos también hacen cuentas, ¿verdad?, con las personas que se involucran en esos actos tal vez delictivos, en esos actos de corrupción, y sin embargo, ¿cómo lo vienen pagando? Con su vida. Por eso el Señor no es casualidad de que estemos aquí, mis hermanos, y que nuevamente podamos hacer cuentas con Dios, ¿verdad?, y entregar nuestro corazón, nuestra vida, para que Él pueda hacer algo muy especial. En los temas pasados, ¿verdad?, que nuestro pastor nos ha compartido, mis hermanos, si se dan cuenta, la vez pasada nos habló sobre que hay que seguir la búsqueda, ¿verdad? Cuando el rey David, mis hermanos, estaba en el pueblo filisteo, era porque el rey Saúl lo quería matar, ¿sí? Pero en ese lugar, mis hermanos, como era el lugar de filisteos y sabían, ¿verdad?, que el rey David era uno de los hombres de Saúl, le decían, ¿verdad?, oiga, le decían al rey Aquis, ¿por qué él está aquí con nosotros?, ¿verdad? No queremos, en la batalla que ellos iban a tener, ellos no querían, mis hermanos, que él fuera con ellos porque posiblemente él se podía poner en contra de ellos y podían, ¿qué?, también hacerles frente, ¿verdad?, y tener problemas y detalles. Y para evitarse eso, el rey Aquis le dijo, ¿verdad?, al rey David que mejor se fuera, ¿no? Y lo que hizo el rey David, sí, se fue al otro día, ¿no?, de mañana. ¿Por qué? Porque le decía el rey Aquis, ¿no?, que los príncipes de los filisteos, ellos le solicitaban a que mejor se fuera. Entonces lo que hizo el rey David, se fue. Camino de 3 días, dice que a lo lejos vio humo, ¿verdad? Y cuando él se asomó juntamente con sus 600 caballeros, sus 600 hombres, vio ese lugar desolado, vio ese lugar devastado, pero porque los amalecitas habían llevado a todo, ¿verdad?, a sus esposas, a sus hijos, a sus bienes, todo lo que ellos tenían ahí en ese lugar de campamento, los amalecitas ya se lo habían llevado. Pero sin embargo, de los 600 hombres que estaban ahí, dice que lloraron de amargura, ¿no? ¿Por qué? Porque se habían llevado a sus mujeres y a sus hijos. Pero sin embargo, también había rumores, ¿no?, de que lo podían apedrear al rey David. Entonces, el corazón del rey David se afligió, mis hermanos, y dice la palabra del Señor. Ahí viene una palabra muy importante que dice, ¿verdad?, que el rey David se fortaleció en Jehová, ¿verdad? Tuvo un momento de intimidad con Dios para consultarle. Y ¿sabe qué, mi hermano? Cuando uno consulta a Dios es una tremenda bendición, ¿verdad? Dicen por ahí que el rey David fue la voluntad de Dios y el rey Saúl fue el capricho del pueblo, ¿verdad? Por ahí dicen así, ¿verdad? Yo creo que así lo tomo. ¿Por qué? Porque es la verdad, mis hermanos, ¿sí? El rey David fue bajo la voluntad de Dios y el rey Saúl fue capricho tal vez del pueblo. Por eso las cosas a veces, mis hermanos, cuando hacemos las cosas por capricho, nada de eso va a salir bien. O aparentemente va a salir bien y después vienen las consecuencias. Pero acá, ¿verdad?, dice, busqué esta palabra, ¿no?, dice, donde dice David se fortaleció en Jehová. ¿Qué es fortalecer? Dice que es la presencia de Dios
en el creyente que se manifiesta como la fuerza de Dios mismo. ¿Sí? La fortaleza, recordemos mis hermanos, que no es nuestra, o sea, no es con nuestras propias fuerzas. Si usted lucha con sus propias fuerzas, hermanos, téngalo por seguro que va a fracasar. ¿Sí? Pero si peleamos bajo la voluntad de Dios, consultando a Dios, mis hermanos, todo va a ser de mucha bendición. Y recuerde, mi hermano, que no porque el rey David estaba en ese lugar, ¿verdad? Clamándole a Dios, ¿verdad? ¿Qué podía hacer? Si podía todavía rescatar a las personas, a sus hijos, a sus esposas, a sus bienes y todo. Aún así Dios, claro, le dijo, ¿verdad? Que sí los podía alcanzar y podía recuperar todo lo que se habían llevado, incluso hasta parte del botín de los filisteos. Pero eso no quiere decir, mi hermano, que eso fue fácil también para el rey David. Porque una cosa es que Dios, ¿verdad? Nos diga, sí puedes alcanzarlo, sí puedes regresar todo lo que se llevaron. ¿Sí? El Señor nos puede dar esa bendición, pero también hay una parte ahí muy importante que dice que las cosas y la búsqueda no fue fácil. ¿O para cuántos consideran que eso fue fácil? No fue nada fácil, hermanos. ¿Por qué? Porque era un tiempo de ¿qué? De guerra. ¿Sí? Cuando hablamos de guerra, ténganlo por seguro que hay sangre, obviamente hay muerte, hay devastación, acaban con todo, mi hermano. Y no es tan fácil, es ir a luchar, no es nada más ir a decirle a los amalecitas, ¿verdad? Regrésame lo que te llevaste, ¿verdad? No, tienen que ir y pelear, tienen que ir y tal vez sacrificar sus vidas para regresar lo que se habían llevado. Obviamente el Señor ya les había dado la victoria, porque él consultó directamente a Jehová. Y tal vez es lo que no hacía el rey Saúl, mi hermano. Y a veces es lo que a veces nosotros no hacemos también, consultar a Dios. Si dice aquí dice el tema, dice, el día de hacer cuentas llegó. Sí, a veces nosotros, mi hermano, no le consultamos a Dios para poder hacer lo que vamos a hacer, ¿no? A veces tomamos nuestras propias decisiones y eso trae consecuencias. Al menos yo en mi caso, mi hermano, yo he tomado malas decisiones. Pero cuando ya vine en el camino estoy en el camino de Dios, mi hermano, yo sé que para mí no es fácil el tomar una decisión, ¿no? Se lo pido mucho a Dios y le pido a Dios que me dé la guía, que me dé la sabiduría para poder realizar mis cosas. Y ha sido una tremenda bendición. Pero cuando yo vivía anteriormente, hermano, sin el amor de Cristo en el camino de Dios, hermano, créanme que mi vida también era parte de desgracias. ¿Por qué? Porque venían consecuencias a mi vida. Había problemas en mi matrimonio, había problemas con mis hijos, ¿sí? Pero ahorita que ya busco de Dios, hermano, yo sé que las cosas no son fáciles, como se los vuelvo a repetir aquí, ¿verdad? La búsqueda no ha sido fácil, pero sin embargo, con Dios sabemos que todo lo podemos, hermanos, ¿sí? Porque Él nos hace más que vencedores, mis hermanitos. Por eso es necesario fortalecernos siempre en nuestro Dios, ¿sí? El rey Saúl, mis hermanos, si se dan cuenta y les vuelvo a repetir, tal vez fue el capricho del pueblo, el cual ellos pedían en un momento, pedían a un rey. Y aunque ellos tenían un rey, ¿sí saben quién era el rey que gobernaba? El Dios mismo, ¿verdad? El Dios poderoso. Él los guiaba, Él les daba palabra, Él les daba profetas. Ellos podían consultar, ¿para qué? Para poder ganar las batallas a donde ellos iban a ir. El Señor les daba, ahora sí, puerta o semáforo verde, ¿no? Para decir, no, sí los van a vencer. Pero cuando no andaban, hermanos, en los caminos rectos de Dios también habían consecuencias. Qué bonito es, hermanos, estar en el camino de Dios. Estar pidiéndole, estar orando, pero no solamente estar orando, es también estar obrando para bien. Haciendo las cosas bien, haciendo las cosas correctas, así como Dios manda. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, mi hermano, aquí en lo que leímos en el pasaje de Samuel capítulo 31, habla de la muerte de Saúl y de sus hijos, ¿sí? Qué triste, mi hermano, que la familia se fue con el rey Saúl. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, nosotros aquí en la tierra, mis hermanos, somos acá para los caballeros, ¿verdad? Nosotros somos la cabeza de nuestro hogar, ¿sí?
Somos esos líderes, somos esos pastores. Y si la cabeza está mal, hermanos, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Pero recuerde que nuestro Señor Jesucristo, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que nos sigamos poniendo en la brecha, mi hermano. Recordemos que las cosas del Señor no es nada fácil, pero tampoco imposible. Sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque si sus discípulos lo hicieron, también nosotros lo podemos hacer, ¿sí? Recordemos que la bendición de Dios siempre viene de lo alto, nunca va a venir del hombre, porque si nosotros confiamos en el hombre, dice la palabra del Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿sí? Es mejor poner nuestra confianza en Dios. Lo que hacía el rey David, él ganaba batalla tras batalla, mis hermanos. Él ganaba guerras, él expandía más su territorio. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, ¿sí? Y qué bonito es que Dios esté con nosotros, ¿verdad? A que nosotros alejemos nosotros mismos a Dios, ¿verdad? Porque con nuestros actos, con nuestro mal testimonio, mi hermano, el Señor se puede apartar de nosotros. Lo que pasó con el rey Saúl. Recuerden que el rey Saúl, a un momento cuando lo ungieron, mi hermano, ahora sí que el Señor le dijo, ¿verdad? Al profeta Samuel, está bien, háblales, dile cómo va a ser el nuevo rey, qué es lo que va a pedir el nuevo rey. Y les empezó a decir, ¿no? Que sus hijos andarán ahí con los líderes ahí a caballo. Ellos van a tener que dar a sus hijos para que les sirvan, a sus hijas para que le cocinen. Van a diezmar, van a hacer esto, le van a dar parte de su tierra, parte también de sus cosechas, también se lo van a dar al rey. Y aún así ellos, ¿qué? Pidieron rey, ¿sí? Ellos pidieron rey, mi hermano. Por eso ese es un momento ¿cómo se le puede decir? Un grave error cuando nosotros queremos hacer nuestra santa y soberana voluntad, ¿sí? Cuando nosotros hacemos nuestra santa voluntad, hermano, es como el niño caprichoso, ¿verdad? Que está, tal vez, no sé si le ha tocado ahí en el mercado, ¿no? Cuando va usted con su hijito y de repente, mami, quiero que me compres esto. Y la mamá le dice, no, hijo, espérate. Al rato te lo compro, o mañana, o que tengamos dinero, ahorita no tengo dinero. No, mami, quiero que me lo compres. Y el niño está, no, mami, quiero que me lo, espérate. Y la mamá empieza a perder ahora sí, la paciencia con el hijo. Y el niño de repente ven que se da vueltas en el piso y empieza a patalear y empieza a llorar, a gritar. Ese es un grave capricho, hermano, ¿sí? Y ahí viene la mamá, ay, ya me conmovió mi hijito, ¿verdad? Agarra y le compra, y no solamente su dulce, le compra otra cosa para que mi hijo esté bien, ¿sí? Hasta le doy mi teléfono para que esté bien, ¿verdad? Está con el teléfono, tienes todo, tienes internet, tienes caricatura, tienes lo que quieras. Nada más te falta tu sabrita y tu dulce para que estés tranquilo, ¿verdad? ¿Sí? Pero ese es un grave error, hermanos. El hacer el capricho, el realizar el capricho es un grave error, ¿sí? Por eso ahí malformamos también a nuestros hijos. Nos malformamos nosotros también, ¿por qué? Porque también, como dicen por ahí, no hay un dicho que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿sí? Depende de nosotros, hermano, cómo criamos a nuestros hijos. Si los criamos en obediencia, si los criamos ahora sí que bajo la bendición de Dios, en respeto, en educación, ¿verdad? En amor, ¿sí? Depende mucho, mi hermano, cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos. Pero aquí sigue diciendo, ¿verdad? La palabra de Dios que cuando cuando los filisteos alcanzaron a los israelitas, dice que salieron los flecheros y les aventaron, ¿no? Obviamente las flechas, y creo que les alcanzó. Pero créanme que dice la palabra que no murió al momento el rey Saúl, pero sí mataron a sus hijos, ¿sí? Y parte de las flechas dice que sí le alcanzó al rey Saúl, pero no murió. Y él le decía a su escudero, ¿verdad? Mejor traspásame, ¿verdad? Porque es mejor que yo muera a caer en las manos de estos incircuncisos, ¿verdad? A que vengan y me escarnien, creo que dice la palabra, y hagan de mí un papalote, ¿no? Y me exhiban y todo. Ciertamente así fue, ¿verdad? Lo mataron, se mató. Él dice la palabra de Dios que él mismo se mató. Él se dejó caer en la espada, se mató, ¿sí? Y aparte de eso, le cortaron la cabeza a los filisteos al siguiente día porque fueron a despojar
quitarle todo lo que tenía el rey Saúl a los que habían matado, ¿verdad? Y dice que su cuerpo lo llevaron al templo de Astarot, que lo pusieron ahí en unos muros, mis hermanos, y ahí exhibidos, como dicen por ahí, ¿verdad? Como animales, como cuando matan a un animal y lo cuelgan, ¿sí? Para ellos fue una deshonra también para el pueblo de Jabes, ¿sí? Al ver al rey Saúl ahí colgado, ¿qué hicieron? Fueron y lo fueron a traer, ¿sí? Y lo sepultaron bajo de un árbol, ¿sí? Para darle esa honra por lo menos al rey Saúl. Pero sin embargo, mi hermano, yo les pregunto una cosa, ¿usted cree que se haya merecido la muerte así el rey Saúl? ¿Ustedes creen que se haya merecido esa muerte así, hermano? Algunos van a decir que sí, ¿verdad? Algunos van a decir que no, ¿sí? Pero sabemos que es voluntad de Dios también, mi hermano. Como dicen por ahí, ¿verdad? El trigo tiene que morir. ¿Para qué? Para vivir, dice, ¿va? Algo así, dice, hay una alabanza que dice así. El trigo tiene que morir para vivir, ¿sí? Entonces, cuando esa generación, mi hermano, del rey Saúl, se pierde en cuestión de que matan al rey Saúl, matan a sus hijos, también empieza otra, mi hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya viene lo que es la voluntad de Dios. Es un nuevo rey que Dios mandó a ungir al profeta Samuel, ¿sí? Pero fue bajo la voluntad de Dios. El rey Saúl, mi hermano, padecía o tenía características también que también le afectaban, ¿no?, a su persona, ¿sí? Si se dan cuenta, hubo un tiempo cuando el rey Saúl, mi hermano, hay una porción de la palabra donde dice que él tenía que exterminar, que tenía que acabar con todos los de Amalek, mi hermano, ¿sí? Tenía que acabar con ellos. Pero él no acabó con todo, él se quedó con lo mejor, supuestamente para ofrendárselo a Dios, para hacer holocausto a Dios. Pero ¿qué pasa, hermano? Él no obedeció y por eso mismo se cortó también ahí su reino del Señor, ¿sí? Y hay una parte adelante donde dice la palabra que dice que nuestro Dios se arrepintió de haberlo puesto por rey a este varón. Imagínense, hermano, de que nuestro Dios diga, ¿no?, de esta persona, no, me arrepiento de haberlo puesto por rey. ¿Sí? Imagínese usted, mi hermano, que Dios nos dijera, no, me arrepiento de haberlo puesto como mi hijo, como mi creación a esta persona. ¿Por qué? Porque a veces andamos en necedad. Porque el rey Saúl, perdón, mi hermano, él era necio, mi hermano, ¿sí? Y aquí hay una palabra donde dice que el rey Saúl era necio, ¿sí? Y le dice el profeta Samuel al rey Saúl, ¿verdad? Has actuado neciamente. ¿Por qué? Porque no hizo la voluntad de Dios, ¿sí? No hizo la voluntad de Dios y no escuchó, ¿verdad?, el mandato que le habían dado para que él hiciera la voluntad de Dios, ¿sí? Y eso hizo, mi hermano, que él perdiera su bendición. ¿Por qué? Porque él desobedeció y actuó neciamente. Y a veces así nos pasa, hermanos. A veces nosotros no obedecemos a la palabra de Dios. A veces nos dicen, ¿verdad?, tenemos que ir a visitar, tenemos que evangelizar, tenemos que estar los domingos, los jueves, ¿verdad?, en los cultos. Y a veces eso no lo queremos hacer, hermano, ¿sí? Tomamos ahora sí, muy en bajo, ¿verdad?, la palabra de Dios y decimos mejor, si está mejor el clima así como está fresco y todo eso, ¿qué voy a ir a hacer a la iglesia, verdad? Mejor me quedo acá y veo, como dicen por ahí, va la Mariela del Barrio, estaba antes, ¿no?, la telenovela, va, o no sé, o como dice nuestro pastor, ¿verdad?, la serie de Luis Miguel, ¿sí? Y nos quedamos a ver la serie de Luis Miguel, quemando nuestros ojos, quemando nuestro corazón, ¿sí? Quemando nuestra vida, hermanos, porque eso es quemar nuestra vida, porque no trae nada productivo, al contrario, eso no edifica nuestro corazón, eso no edifica nuestra vida espiritual, al contrario, estamos perdiendo nuestra vida espiritual, nos estamos enfriando y lo mejor lo estamos dejando a un lado, ¿sí? Y dice una palabra, ¿verdad? Hay una palabra que dice que el que pierde su vida
a causa de Cristo la va a hallar, y el que quiere ganar su vida en esta tierra la va a perder, ¿sí? Ahora le dejo en su corazón, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos? ¿Ganar nuestra vida o queremos perder nuestra vida a causa de Cristo? Muchos dirán, no, pero eso de andar solamente en el templo, eso solo de andar visitando, de andar en grupos de amistad o de ir a los cultos y el otro hacer campañas. No, para mí no es así. Sí, mi hermano. A veces así lo analizamos. Pero si nos damos cuenta de los que estamos aquí, bajo su misericordia de Dios, hermanos, estamos bien. ¿Sí? No está usted en un hospital, no está usted en una cárcel, ¿verdad? No está padeciendo alguna enfermedad grave, ¿sí? O no le están poniendo, ni Dios lo quiera, va una pistola en la cabeza para decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó tu hora, ¿sí? ¿Por qué? Porque grande es la misericordia de Dios, el cual nos tiene aquí, mis hermanitos, ¿sí? Por eso usted debe darle la honra y la gloria a nuestro Dios, y que toda necedad, toda desobediencia, lo que nos ha llevado cada vez a cometer muchos errores, hermano, de verdad nos pongamos en la brecha, ¿verdad? Nos pongamos nuevamente en el camino de nuestro Dios, porque recordemos que el camino de nuestro Dios trae bendición, ¿sí? Trae bendición, pero si usted lo quiere tomar, ¿verdad? Porque créanme que nuestro Dios es tan caballero que no nos anda diciendo, ¿verdad? O no se mete en nuestras vidas, así como el diablo lo hace. El diablo, facilito, hermano, le da a usted un lugar abierto, viene a destruir su vida. Viene a acabar con todo lo que usted tenga, hermano. O lo mete en vicios, o lo mete en pornografía, o lo mete en problemas de divorcio, o maltrato familiar, o en tantas cosas incorrectas, hermano. Es lo que hace el diablo. Eso es lo que él quiere, destruirnos, ¿sí? Pero cuando uno está buscando aquí de Dios, hermano, hay una palabra que dice, ¿verdad? En la Biblia dice que es mejor estar un día en los atrios de nuestro Dios que estar, ¿qué? 1000 fuera de ellos, hermanos, ¿sí? Es mejor estar aquí, clamándole a Dios, pidiéndole a Dios, suplicándole, derramando nuestro corazón, derramando nuestra alma, pero viviendo bien, hermanos, ¿sí? Viviendo bien. ¿A poco no le gusta a usted vivir bien, hermano? ¿Sí? Vivir una vida tranquila, una vida en paz, es lo que Dios quiere. El diablo viene a acabar con todo. Él dice la palabra, ¿verdad? En San Juan dice que él viene sino para matar, hurtar, matar y a destruir, pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia, mi hermano. ¿Sí? ¿Por qué no buscar de Dios? ¿Acaso queremos que nos pase lo que le pasó al rey Saúl? Imagínense, este varón que empezó con la bendición de Dios porque el Espíritu de Dios estaba con él. Pero cuando dejó de obedecer, hermano, ¿sí? El Espíritu de Dios se apartó de él, ¿sí? Que no se aparte el Espíritu de Dios en nuestro corazón, hermanos. No tengamos un sentimiento, un espíritu de soberbia o de arrogancia, ¿sí? O de orgullo, hermanos, que eso es lo que viene a acabar nuestra vida, ¿sí? Incluso hasta nos viene a enfermar. ¿Por qué? Porque a veces hasta hay falta de perdón en nuestra vida, en nuestro corazón. Y eso nos viene a enfermar, ¿sí? Pero no es lo que Dios quiere, pues. Dios lo quiere bendecir, ¿sí? Hay bendiciones de la obediencia, mi hermano. Dice que cuando uno obedece, hasta las bendiciones nos alcanzan, ¿verdad? ¿Sí? Sin fuerza que usted lo busque, hermano, Dios lo alcanza. Dios lo alcanza con sus bendiciones, ¿sí? Imagínese, qué grande es su misericordia de nuestro Dios. Este varón actuaba neciamente, un varón necio, hermano. Créame, hay por ejemplo en la escuela, ¿no? Nos decían, no, júntate con un necio. ¿Y cómo vas a hacer? Vas a ser necio también, ¿sí? Alguien que no quiere nada, alguien que le dices, haz esto, bueno, no lo voy a hacer. O como cuando dicen, no, o las personas que no creen en Dios, ¿verdad? Que creen que vienen del mono, ¿verdad? Y le dicen, no, es que nosotros somos creación de Dios. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, hay partes también de nuestros genes, se puede decir, que vienen de parte también de la tierra, hermanos, ¿sí? O minerales, no sé cómo se les dice, pero son cosas, hermanos, que nosotros en nuestro cuerpo lo tenemos, ¿sí? Que provienen de la tierra, imagínense, ¿sí? Y todavía muchos se atreven a decir que vienen o que venimos del mono, ¿verdad? Y duro y dale, ¿va? No, es que yo vine del mono. Bueno, entonces su mamá son las monitas, ¿va? No.
No, nosotros somos creación de Dios, mis hermanos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Sí. Imagínense, mi hermano, qué tan equivocada está la humanidad, ¿sí? De tener esos pensamientos, de tener esa necedad, de tener ese espíritu de no obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Cuando Dios quiere que vivamos una vida con conocimiento y con sabiduría, sabiduría que viene de lo alto, ¿sí? Aquí también hay otro, mi hermano, otro punto que dice que el rey Saúl fue atormentado por un espíritu malo, ¿sí? Cuando uno es atormentado, mi hermano, por un espíritu malo, ¿sí? Recuerde que son demonios que están adentro de nuestro ser, ¿sí? Que no nos deja avanzar, que nos cae mal hacer las cosas, ¿sí? Nos sonríen y para la persona que está con un espíritu malo, es como que si le estuvieras agrediendo, como que lo estuvieras insultando, ¿sí? Está amargada esa persona cuando está poseído, cuando tiene esos espíritus malos, ¿sí? Y todo eso lo llevó por la desobediencia a Dios, al rey Saúl, ¿sí? Pero cuando este jovencito, ¿verdad? El rey David, también usado por Dios, mi hermano, porque desde pequeño lo empezó a usar, ¿sí? Desde pequeño él agarraba el arpa, ¿verdad? Y se ponía a tocar, hasta que Dios lo perfeccionó. Y cuando él tocaba el arpa, mi hermano, este varón que estaba con espíritu malo, dice la palabra de Dios, cuando él tocaba, dice que el espíritu malo se alejaba de él y lo dejaba en paz, lo dejaba tranquilo. Pero cuando él se descuidaba también, ¿qué pasaba? Cuando se descuidaba el rey David, que dejaba de tocar, agarraba el rey Saúl, va su cohete, va su lanza, con tal de qué, de matarlo, hermano, ¿sí? Otra vez le metía el chamuco ahí al rey Saúl, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces le damos lugar al enemigo, ¿sí? Le damos lugar al diablo, ¿sí? Y eso es lo que pasaba con ese varón. Y a veces podemos también nosotros juzgar, ¿no? Y decir, no, bueno, pero se lo merecía, que era malo, era amargado, era necio, era celoso y todo, ¿no? Se lo merecía, ¿no? También a veces nosotros, mis hermanos, podemos estar en esa situación también, ¿sí? Y por ese mismo camino vamos, perdiendo la bendición de Dios, perdiendo la unción de Dios, ¿sí? Por ese camino iríamos, hermanos, si no obedecemos a la palabra de nuestro Dios. Pero aquí también dice, ¿verdad? Que tanto así que era el rey Saúl, dice que mandó a matar también a 85 sacerdotes. Imagínense, hermano, cuando una persona está poseída, o sea, no le interesa el bien de la otra persona, al contrario, él quiere destruir, él quiere acabar con todo, no tiene ni paz él mismo, anda amargado, todo le cae re mal, ¿verdad? Cuando una persona está en esa situación, ¿sí? Por eso este varón mandó a matar a 85 sacerdotes a través de su siervo Doeg. ¿Por qué? Porque él le dijo, ¿verdad?, a sus soldados, vayan y maten a los sacerdotes. Pero más cabales o más lúcidos sus siervos, ¿verdad?, que ellos dijeron, no, nosotros no vamos a tocar a los sacerdotes, ¿sí? Pero uno sí obedeció, su escudero obedeció y fue y mató a todos los sacerdotes, hermanos. Imagínense el meterse con Dios, con los hijos de Dios, hermanos, ¿sí? Es lo peor que podemos hacer y es lo que a veces nos lleva, ¿sí?, a que nosotros mismos a veces, hermanos, como hermanos en Cristo, a veces estamos también, tal vez no matando a filo de espada a nuestro prójimo, ¿verdad? Pero a veces lo estamos matando espiritualmente con nuestra boca, ¿sí? O andamos deseándole lo malo y que le vaya feo, ¿verdad?, en su vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque le damos lugar al enemigo, ¿sí? También él tenía celos de amargura, dice la palabra del Señor, ¿sí? Él tenía celos de amargura, mis hermanos. Y ese celo de amargura, imagínense, el rey David, cuando
cuando él venía triunfante, ¿no? Incluso hasta con el rey Saúl venía, ¿no? De combatir y venían porque ya habían vencido a los filisteos. Pero hay una alabanza que siempre, ya, de hecho ya conocemos, ¿no? La mayoría conocemos, que dice, ¿no? Saúl mató a 1000 y David ¿a qué? A sus 10,000, ¿sí? Desde ese momento, hermano, cuando ellos empezaron, cuando el pueblo empezó a cantar eso, cuando las mujeres empezaron a cantar eso, eso no le agradó para nada al rey Saúl, hermanos, ¿sí? Desde ese momento sintió un gran coraje, un gran celo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque preferían más al rey David, o sea, a lo que él había hecho, a lo que él hizo, ¿verdad? O sea, no lo tomaron como tal, ¿verdad? Bueno, el rey Saúl lo globalizaron, por él es que vencimos, ¿verdad? No, pero le enfocaron más al rey David. Y recuerda que aquí dice, miren, dice los celos amargos son un sentimiento de rabia o amargura que se experimenta cuando se desea tener las mismas cualidades o posesiones que otra persona, ¿sí? O sea, estaba celoso, tenía envidia, ¿verdad? Este varón, ¿sí? ¿Cuántas veces no nos ha pasado, verdad, que alguno de mis hermanos logre, verdad, tener una bendición que le hayan delegado? Híjole, y a veces eso nos mueve el piso y nos desubica y empezamos a hablar mal del hermano, empezamos a tratarlo así o a comentar esto, pero hay una palabra de Dios, ¿verdad?, que dice que es, para el Señor es pecado o es abominable que el hermano siempre discordia contra su propio hermano, ¿sí? Imagínense, esa palabra poderosa, hermano. Nosotros debemos de cuidar nuestro corazón, ¿sí? Esos celos de amargura no tienen por qué estar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso viene a acabar con todo. Y aquí dice, la amargura es un pecado en la Biblia que se considera un fruto de la carne, que esclaviza, se asocia con ira, resentimiento, falta de perdón y dolor. Y puede llevar agresividad, dice. La amargura puede ser causada por muchas situaciones como la pérdida de un ser, ¿sí? Es agresiva, mi hermano, los celos, ¿sí? Hay celos que son también diabólicos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos celos vienen a dañar, vienen a destruir, ¿sí? Y muchos dirán, ¿verdad? Oiga, pero si nuestro Dios también es un Dios celoso. Es muy diferente el celo de Dios, mi hermano, a un celo del hombre. ¿Por qué? Porque el celo de Dios, mi hermano, recordemos que nosotros somos su creación, ¿sí? A nosotros nos mandó esta tierra, mi hermano, para adorarlo, ¿verdad? Para que nosotros lo adoremos, para que nosotros lo exaltemos, lo reconozcamos como nuestro Dios, ¿sí? Y es por eso que Él dice, ¿verdad?, que Él es un Dios fuerte y celoso, ¿sí? Pero nuestros celos, hermanos, a veces son celos hasta enfermizos, ¿sí? Donde nosotros empezamos a desearle lo malo a nuestro prójimo o incluso, ¿verdad?, a veces hasta la esposita, ¿sí? Imagínense los celos de la esposa. ¿Es bueno tener celos? Bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mi esposa, pues, ¿no? Ella me tiene que respetar a mí, yo la tengo que respetar a ella, ¿sí? Pero cuando ya empieza a haber un detalle con otra persona, o a la esposa o al esposo, así, viceversa, eso genera una molestia, ¿verdad? ¿Sí? Eso genera una molestia y es natural, hermanos, ¿sí? Pero que esa molestia no se vaya a la ira, que esa molestia no se vaya a lo que yo quiero dañarlo, ¿verdad? Porque muchos hasta piensan herir ya a esa persona con tal de que no pase nada, ¿verdad? ¿Sí? Y sin embargo, esos son los celos diabólicos que podría decir, ¿sí? Pero los celos de Dios, mi hermano, es muy diferente, ¿sí? Recordemos que nosotros somos la creación de Dios, ¿sí? Si Él nos hizo con propósito, ¿sí? Y por eso a Él le duele también que a veces nosotros nos inclinamos a veces, ¿sí?, a otras imágenes, a cosas incorrectas, o el amor al dinero, ¿verdad? O más a la familia que buscarlo a Dios, ¿sí? Porque a veces así nos pasa, preferimos
adorar más a la familia que adorar a nuestro propio Dios, perdón. Y eso es un pecado grave también. ¿Por qué? Porque Él merece toda la honra y toda la gloria, ¿sí? Entonces, Dios está hablando, dice, de la gente que hace ídolos y se inclina ante ellos y las adora, dice, en lugar de dar a Dios la gloria, la alabanza que solo le pertenece a Él. Y hay un texto donde dice, ¿verdad? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni bajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sí? No nos comparemos, hermano, no comparemos el celo de Dios con el celo del hombre, es muy diferente. ¿Sí? Entonces, Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y Dios ha empezado a bendecirnos, ¿sí? Dios ha empezado a bendecirnos, hermano, nada más que a veces no nos damos cuenta, ¿sí? Pero si nosotros nos ponemos a meditar en casa, ¿qué es lo que Dios ha hecho por mí? ¿Usted qué diría, hermano? Tantas cosas, pero a veces no lo vemos, ¿verdad? Dios me ha dado mi familia, Dios me ha dado mi hogar, Dios me ha dado mis hijos, mi trabajo, me ha dado salud, me ha dado fuerza, me ha dado una casita, me ha dado esto, me ha dado el otro. Si nos ponemos a pensar, hermano, ¿qué es lo que Dios nos ha dado mucho, ¿sí? ¿Y qué es lo que Él pide? La adoración a Él, ¿sí? La honra a Él, ¿sí? Y a veces es lo que no hacemos. Por eso el enemigo anda tras nosotros, ¿verdad? Buscando que nos desubiquemos, hermano, para que Él venga a acabar con todo lo que hemos logrado, incluso hasta con nuestra vida espiritual, ¿sí? Recordemos que el rey Saúl, mi hermano, quería matar al rey David, ¿sí? Él quería matar al rey David, por eso él se fue a refugiar al pueblo o al lugar de los filisteos. ¿Por qué? Porque el rey Saúl ya estaba mal en su corazón, ¿sí? Ya tenía espíritus malos, era una persona necia, una persona desobediente, una persona que estaba atormentada de espíritus, ¿verdad? Espíritus malos. Y recuerde que tenía esos celos de amargura, ¿sí? Y eso es lo que vino a acabar con la vida del rey Saúl. Y aquí en la palabra de Dios dice, los filisteos, dice, pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron de delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y Malquisúa, hijos de Saúl. Imagínense, hermanos, nuestras propias y malas decisiones, ¿qué estragos pueden hacer? ¿Sí? Este varón perdió a sus hijos. Imagínense, si nosotros estuviéramos en ese lugar, hermano, ¿sí? Nuestro blanco principal o el blanco principal también, hermano, son nuestros hijos, ¿sí? Y el diablo viene con todo. ¿Y por qué? Porque sabe lo que se va a llevar. Uno como hijo de Dios, hermano, es tan valioso, ¿sí? Como usted no se lo imagina. Nosotros somos tan valiosos, ¿sí? Ante los ojos de Dios y hacia el diablo, mi hermano. Porque el diablo no es cualquier cosa que se quiere llevar, ¿sí? Usted que ha buscado de Dios, que ha estado esforzándose, que ha estado orando, que ha estado clamando, buscando, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, ¿sí? Es lo que el diablo se quiere llevar, hermano, ¿sí? Por eso no lo permitamos, hermanos. Por eso estemos unidos en oración. Por eso estemos unidos, mi hermano, aquí en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque cuando está uno orando uno por otro, hermano, es menos que uno caiga en tentación y que uno ande en armonía, ¿verdad? En vez de estarle dándole lugar al enemigo, hermano, ¿sí? Por eso nunca se quede en su casa. Al contrario, venga y busque de Dios. Acérquese al templo, acérquese a los grupos de amistad, hermano. Acérquese a los grupos de varones. ¿Por qué? Porque ahí es donde se da una palabra en el cual usted le puede servir mucho a usted, hermano, y a su vida espiritual. ¿Para qué? Para que el enemigo no venga a ganar ventaja y lo venga a destruir, ¿sí? Por eso tenemos a un Dios bueno, mis hermanos, a un Dios de misericordia. Si este varón hubiera hecho la voluntad de Dios, hermanos, todo hubiera sido muy diferente, ¿sí?
este varón tenía la posibilidad de lograr muchas cosas, muchas cosas. ¿Por qué? Porque también fue ungido. Si se dan cuenta, el rey David tuvo la posibilidad de haber destruido al rey Saúl, de haberlo matado. Pero sin embargo, hasta en eso, el rey David lo honraba a este varón, ¿sí? Honraba a este varón también por parte de su amigo Jonathan, ¿verdad? Que él amaba tanto, ¿sí? Lo amaba tanto a su amigo que el día que ellos murieron, hermanos, dice la palabra que hasta lloró el rey David, ¿sí? Lloró amargamente el rey David, ¿por qué? Y hasta ayunaron también, ¿por qué? Por la muerte de estos varones, ¿sí? Porque aún así, aunque el rey Saúl lo quería matar, aún así él lo honraba a su rey, ¿verdad? ¿Qué había ahí, hermano? Había sujeción, había respeto, ¿sí? Había sí, ese gran respeto, hermano, que ellos merecían, ¿no? A pesar que tal vez vivía incorrectamente este varón, rey Saúl, ¿sí? Pero tengan en cuenta, mi hermano, que nosotros, ahora sí que Dios nos ha puesto como pilares, ¿sí? Dios nos ha puesto como pilares en esta tierra, hermano. ¿Por qué? Porque no venimos por casualidad, ¿sí? Le vuelvo a repetir, nosotros venimos con propósitos, ¿sí? Y propósitos de Dios, hermano, ¿sí? Venimos con propósito de Dios a ganar tal vez esas batallas, tal vez no con sangre y carne, ¿verdad? Pero sí espiritual, hermano, orando, clamando. ¿Por qué? Porque ahorita el tiempo, mi hermano, está muy perdido, ¿sí? Y mucha gente, hermano, se ha desubicado, se ha salido de la palabra de Dios, se ha salido del camino de Dios y por eso ahorita están pagando tantas consecuencias, ¿sí? Tantas cosas que se oyen en estos días, mi hermano, de muertes, de secuestros, de extorsiones, ¿sí? Es por eso que tenemos que estar buscando más de Dios, ¿sí? Y le vuelvo a repetir, las cosas no son nada fáciles, ¿sí? Pero tampoco son imposibles, ¿sí? Porque tenemos a un Dios grande en misericordia, mis hermanitos. Denle una ofrenda de palmas a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. ¿Quién vive, mis hermanos? Y a su nombre. Gloria a Dios. Ese momento que tuvo el rey David, en ese momento, hermano, cuando el rey David se fortaleció en Jehová, mis hermanos, ¿sí? Fue algo muy especial, ¿sí? Yo creo que en algún momento usted se ha sentido en ese sentir, ¿sí? De sentir una necesidad tan grande, de sentir algún problema tan grande, hermano. Y a veces tal vez piensa usted que no puede salir, pero sí puede uno salir, hermano, bajo la bendición de Dios, pero siempre y cuando estemos en comunión con Dios, orando, ayunando, leyendo la palabra de Dios. Eso es lo que nos trae vida y bendición, hermanos, ¿sí? Por eso en esta hora yo le animo, mi hermano, a que sigamos, ¿verdad? Sigamos anhelando más de Él. Si Él ha puesto su palabra, hermano, no es de vicio, es con propósito, mi hermanito. Y así que siempre tenemos que fortalecernos en nuestro Dios, mi hermano. Recuerde que el espíritu, ¿verdad? El espíritu malo se apartaba del rey Saúl cuando este jovencito tocaba el arpa, ¿sí? Cuando este joven tocaba el arpa, mi hermano. ¿Por qué? Porque tal vez en su momento el rey David, hermano, vivía en santidad, ¿sí? Y cuando uno vive en santidad, hermano, no hay poder inmundo que pueda que venga a querernos destruir. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, hermano, ¿sí? Nuestra vida está consagrada a Dios, ¿sí? Pero cuando uno no está en comunión con Dios, hermano, créame que es más fácil al enemigo venir y destruir su vida, ¿sí? Por eso aquí a los que están acá, los jóvenes, ¿verdad? Los jovencitos, las jovencitas, ¿sí? Les animamos a que busquen de Dios, a que no sea nada más una emoción cuando venga uno aquí a la iglesia, nada más a escuchar las alabanzas, a ver a quién conozco o incluso a ver a quién voy a criticar. No, venga aquí a buscar de Dios, hermano, de verdad, porque lo necesitamos. En estos tiempos complicados necesitamos a Dios, hermano, ¿sí? Él es el que puede calmar nuestras angustias, ¿sí? Él es el que puede quitar nuestras tristezas en nuestro corazón. Él es el que siempre va a estar pendiente de cada uno de sus hijos,
¿Por qué? Porque somos su creación, somos sus hijos, mis hermanos. Y Él no quiere vernos totalmente perdidos. Sí. ¿Quién vive, mis hermanos? Y a su nombre. Amén. Gloria al Señor. Yo les pido a mis hermanitos que nos pongamos de pie, mis hermanos. Vamos a orar. ¿Cuántos creen, mis hermanos, que tenemos a un Dios fuerte? Sí. A un Dios poderoso. Si usted vino con alguna necesidad, hermano, y tal vez esos mismos detalles, ¿verdad?, que le pasó a este varón, usted lo trae tal vez en su corazón, hermano. Es momento de ponérselo en manos de nuestro Dios, ¿sí? De poner nuestras cargas, de poner nuestro sentir, ¿sí? De poder descargar nuestro corazón en Dios, mi hermano, ¿sí? Este es el momento, mi hermanito, para ponernos a cuentas con Dios. Aquí el texto, el tema dice, ¿verdad? El día de hacer cuentas llegó. En este momento, en lo que se lee aquí, mi hermano, Dios vino a hacer cuentas también con el rey Saúl. Y de esta manera, el rey Saúl vino a pagar sus consecuencias. Ahora, ¿cómo vamos a pagar nuestras consecuencias, hermanos? Por eso le pidamos a Dios que Él tenga misericordia en cada momento, ¿verdad? Que Él tenga misericordia y que nos ayude a seguir hacia adelante. Que todo estorbo que esté pasando en nuestra vida sea Dios tomando el control, mi hermano. Porque Él es el único, dice su palabra, que a quién iremos, ¿verdad? Si solamente Él tiene palabra de vida eterna. ¿A quién iremos, hermanos? No consultemos a divinos, ¿verdad? Así como lo hacía el rey Saúl, porque hasta en eso, mi hermano, él consultaba a divinos, ¿sí? Y eso también fue una gran desgracia para él. ¿Por qué? Porque bien pudo haber ido a orarle a Dios, a pedirle, a suplicarle, ¿sí? Aunque tal vez ya el Señor ya ni le hubiera hecho caso. ¿Por qué? Porque ya había cometido también desobediencia, ¿sí? Tal vez así él hubiera hecho misericordia. O como lo que pasó con Judas, ¿verdad? ¿Qué hizo Judas? Él con un beso vendió prácticamente a nuestro Señor Jesucristo. Y por 30 monedas de plata, ¿sí? Ya cuando él vio claramente que no era correcto lo que hizo, él fue y aventó esas monedas adelante de los sacerdotes en ese tiempo. Cuando pudo haber ido, ¿verdad?, a los pies de nuestro Señor Jesucristo y haberle pedido perdón, hermano, ¿sí? Él tenía la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo. Prefirió aventar las monedas y quedarse con ese sentir en su corazón. Fue y se mató, se suicidó, hermanos, ¿sí? Porque no tenía paz, no tenía tranquilidad. Había vendido al Hijo de Dios. Lo tomó en poco a nuestro Señor Jesucristo, que hizo ese acto, mi hermano. Y créame que es lo peor que podemos hacer. Cuando nuestro Dios está esperándonos a cada momento: hijo mío, ven, ponte a cuentas conmigo. Aunque no sea fácil hacer cuentas, bueno, yo te voy a escuchar, yo te voy a atender, te voy a abrazar, ¿sí? Yo te voy a perdonar, porque tenemos a un Dios de perdón, hermanos, ¿sí? A veces no nos queremos acercar ni a la iglesia, el pensar que nos van a juzgar, el pensar que nos van a criticar, o porque sé que vivo incorrectamente, vivo drogándome, vivo insultando a las personas, o en mi corazón hay mucho daño, mucho odio, mucho rencor, y por eso mejor no voy a la iglesia, mejor me quedo en mi casa o hago otras cosas. En vez de ir sanando las heridas o de irme poniendo a cuentas con Dios, sigo cometiendo tantos y tantos errores, hermanos, ¿sí? Que va a llegar el momento, ni Dios lo quiera, ¿verdad? Nos podemos ir de este mundo, hermanos, pero ¿qué cuentas vamos a entregar con Dios? ¿Se ha puesto a pensar, mi hermano, qué cuentas vamos a presentar ante Dios?
cuando nos vayamos. Porque déjeme decirle, hermano, que también va a entregar cuenta por sus hijos, va a entregar cuenta por su esposa, va a entregar cuenta por todo, hermano, hasta por al que le caía mal, ¿verdad? También tiene que entregar cuenta. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? Y por eso tenemos que estar aquí en la casa de Dios, mi hermano. Yo sé que no es casualidad, ¿verdad? Tal vez no soy un experto compartiéndoles ahora sí un teólogo, como dicen, ¿verdad? Para compartir la palabra. No, no, hermanos. Pero lo poquito que se da, hermano, de verdad lo hago con todo mi corazón. Y yo sé que algo, tal vez no mi palabra, pero la palabra de Dios, hermano, es viva y es eficaz y más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, hermanos, ¿sí? Es la palabra de Dios que habla. No necesariamente tener tanta palabrería, hermanito, sino que nosotros tengamos esa humildad para reconocer nuestros errores.